Buenas tardes todos que están mirando este webinar. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes que vamos a la parte formal, quiero comenzar con el proverbio judío que dice, el que no puede soportar lo malo, no vivirá ver lo bueno. Y pienso con eso, podemos comenzar nuestra presentación de hoy, que es hacia una vida de excelencia. Y pienso en estos tiempos que estamos pasando, esto es muy importante y por eso nosotros, la Universidad de Aruba, el Center for Lifelong Learning, pensamos que es muy importante. Pero antes que comenzamos, queremos que se tome nota de lo siguiente. Si quieren preguntar preguntas, tienen que usar el cuadro del chat para dar sus comentarios. Preguntas pueden dar a través del cuadro preguntas y respuestas, el Q&A. Quería que tenía paciencia con el internet porque de vez en cuando puede ser muy no estable. Y por lo demás, ya en el webinar quizás nos estás mirando a nosotros y nosotros te podemos mirar a ti, pero no eres el único en el webinar porque hay muchas otras personas que están mirando también. Como ya he dicho, la Universidad de Aruba, a través de su Center for Lifelong Learning, presenta esta presentación sobre cómo vivir una vida plena durante tiempos de crisis. Y para los que no me conocen, mi nombre es Deborah Alexander y soy la coordinadora de este centro maravilloso que tiene la Universidad de Aruba. Hoy, nuestro presentador y facilitador es el licenciado rabino Daniel Krepper, no un desconocido aquí en la comunidad de Aruba. Es el rabino del Bet Israel, comunidad judía de Aruba, y dicta conferencias sobre coaching y espiritualidad. Hizo sus estudios de posgrado en judaísmo y educación en la Universidad Hebreo en Jerusalén. Él completó su formación en CPE, que es para Clinical Pastoral Education, CPE Healing y Aconsejamiento Espiritual, lo hizo en los Estados Unidos. Recibió su título de Doctor of Divinity del Jewish Theological Seminary en Nueva York, en New York. En su labor profesional, él combina su preparación y ciencias sociales y psicología con las enseñanzas éticas espirituales de la Kabbalah. Daniel, ahora el Zoom presentación es tuya. Bueno, muchas gracias, Débora. Gracias por tu presentación y por toda la amabilidad del Lifelong Learning Center de la Universidad de Aruba, que es un orgullo acá para la comunidad de nuestra isla. Felicitaciones por todo lo que están haciendo. Bueno, es un placer para mí estar aquí y compartir con ustedes un momento de reflexión, un momento de presentación, a raíz del libro que yo escribí hace un tiempo atrás, que acaba de salir en su segunda edición, y me orgullo también de decir que también la semana que viene se va a presentar en inglés, traducido. Espero que también mejorado. Vivir con mayúscula es un proyecto mío, es un libro que yo vine acariciando por mucho tiempo, y es producto de muchos años de lectura, de reflexión, de investigación personal, y sobre todo recoge mi experiencia de trabajo con gente. En cuanto a mi profesión de rabino, en carácter de asistencia espiritual, también en cuanto a asesor espiritual, el ser rabino me da la oportunidad de contactar, de estar cerca de gente, de familias, y poder ser útil, poder brindarme, poder ofrecerles lo poco o mucho que yo puedo dar. Entonces, el tema de vivir con mayúscula, el título es muy, muy especial, porque vivir con mayúscula tiene la connotación de vivir una vida grande, una vida desplegando todas las posibilidades que tiene esa vida. Hay vivir con minúscula y vivir con mayúscula. Vivir con mayúscula significa una vida pequeña, una vida sin grandes ambiciones, sin grandes perspectivas.
una vida chata, una vida ordinaria, donde tanta gente vive así sumido en una especie de planicie existencial. Y mi inquietud ha sido siempre cómo promover una vida hacia valores, una vida que ayude a la gente a remontar vuelo, a desplegar alas, y que en vez de una vida plana, pueda llegar a una vida plena. Ustedes van a ver que en la tapa del libro, no sé si se puede ver bien, es decir, hay una figura, una imagen, que es de una persona caminando por un laberinto. Un laberinto muy especial, es una figura, una especie de mandala, que surgió originariamente en la Edad Media, en las catedrales de Europa, especialmente en Chartres, la más famosa en Francia, y que son como que círculos concéntricos para poder caminar, hacer rondas, dirigiéndonos hacia el centro, que era utilizado en la Edad Media como una especie de símil o una especie de réplica de lo que sería una peregrinación al centro. Ir en muchos casos sería ir a Jerusalén, ir al templo. Y se utilizó también como una especie de ejercicio espiritual, una caminata con un contenido o con un sentido espiritual, como para elevar ese espíritu y acercarse a lo divino, acercarse al ámbito espiritual. Interesantemente, este laberinto, hoy por hoy, se popularizó, se incorporó más allá, digamos, de catedrales o de templos, se utiliza como una especie de práctica espiritual en hospitales, en plazas públicas. Yo lo he visto mucho en los Estados Unidos, como parte de una especie de meditación caminante. Acá en Aruba tenemos un laberinto muy lindo también, es decir, con una vista espectacular del mar, del océano, en medio de una elevación, de una quietud y de una paz que es increíble. O sea que la idea de vivir con mayúscula es tomar la vida como yo la concibo en lo personal, como una peregrinación. Estamos siempre en marcha para realizar un destino, tratando de mantener un paso sostenido, tratando de ir para adelante. Por supuesto que en el camino pueden haber obstáculos, pueden haber distracciones, las hay, que de alguna forma nos detienen la marcha, que nos bloquean el paso, pero de hecho tenemos que tener siempre presente que debemos seguir hasta el centro. Es ahí donde está el centro, que es nuestro núcleo, nuestra inspiración, el punto de contacto con lo eterno, con nuestra alma. Entonces, por eso es que vivir con mayúsculas fue mi ideal, fue mi inspiración escribir un libro para proponer algunas ideas, algunos conceptos de cómo encarar la vida desde este punto de vista. Es decir, cómo desarrollar ese potencial enorme que todos tenemos. Muchas veces es un potencial dormido, adormecido, que podríamos cultivarlo, que podríamos nutrirlo, y podríamos ponerlo en acción, podríamos activarlo. Entonces, yo doy en el libro algunas claves, algunas ideas que, digamos, trato de compartir con todos ustedes, de vuelta, basado en mis lecturas, en mis estudios. Yo tuve la suerte de tener grandes maestros y gente que me orientó en esta búsqueda, tanto en el tema de la psicología profunda, el psicoanálisis, psicología humanista, transpersonal. En fin, hay muchas vertientes que se conjugan y se funden como para adoptar un modelo holístico de la persona que abarque todas sus dimensiones, no solamente lo psicológico reducido, como un compartimento, sino la psique como un todo, como el estudio del alma, y también en lo espiritual. Es decir, obviamente yo me descanso, me nutro de mis raíces en mi espiritualidad, de mi religión, y especialmente en la Kabbalah y en el Hasidismo, donde también hay muchas enseñanzas perlas de sabiduría, digamos, que inspiran
a una vida mejor, una vida plena, a una vida, como yo lo titulo, una vida con mayúscula. Entonces, si ustedes quieren, voy a repasar, así a vuelo de pájaro, algunos capítulos del libro, algunos temas que han sido el foco de mi interés y de mi investigación sobre este tema de vivir con mayúscula. El libro, digamos, los temas son temas de nuestra vida cotidiana. Sí, no hay acá, no es un libro académico con muchas notas al pie de página, ni citas bibliográficas, es un libro de divulgación, un libro para todo el mundo. Quiero que este libro pueda servirle tanto a un profesional, a alguien que tiene una base cultural amplia y profunda, como también a alguien que quiera conocer el ABC, que quiera tener una introducción al tema, para abrirle el apetito. Entonces, los temas que abordo en este libro son temas que hacen al desarrollo de la vida espiritual, ¿no? Al cultivo de esa vida espiritual o psicoespiritual, y el desarrollo de lo que se llama la inteligencia emocional y espiritual. El libro que comienza con un capítulo que me parece fundamental, que es gratitud. La gratitud, que es la capacidad de reconocer, de agradecer. Hay tanta gente que da todo por sentado, que todo va de suyo, y transita por la vida muchas veces con una sensación de queja, de insatisfacción, mientras que el agradecer agradecido, entiendo que es una piedra angular de la personalidad espiritual. Reconocer todo lo que a ti se te brinda, se te da, todo lo que llega a tus manos, todo lo que entra a la puerta de tu casa. Es importante que esa actitud de ser agradecido encierra una clave, una llave para poder ser una persona espiritualmente evolucionada. Yo sostengo en el libro, y lo trato de fundamentar, es decir, que cuanto más veces tú decís gracias por día, más feliz vas a ser. Agrega cuota de felicidad, de bienestar, y una sensación de alegría. Decir gracias. Tal vez al principio uno lo diga por compromiso. Obviamente cuando yo hablo gratitud desde el corazón, que viene de adentro e implica un reconocimiento profundo. De en qué medida nosotros dependemos de otros, no somos autosuficientes. Y desde el punto de vista religioso, todas las religiones promueven esa actitud de gratitud en las oraciones, en los rezos, en la liturgia, agradecer al Eterno, a la fuente de todo lo que existe. Así comenzaron las religiones monoteístas. Y por supuesto, así también comienza a nivel devocional nuestro día, cuando agradecemos a Dios por cada día, por cada instante, al amanecer. O sea, la gratitud es un capítulo, me parece importante para abrir el libro y para predisponer el ánimo para seguir leyendo. Y yo, de paso, abro un paréntesis, al final de cada capítulo, yo inserto una serie de recomendaciones o tips, es decir, de cómo hacerlo, de qué forma comenzar a practicarlo, porque de nada sirve. La teoría puede ser compartida por todo el mundo, todos podemos estar de acuerdo, y aplaudirla, nos parece todo muy lindo. Lo más importante, la clave está en cómo lo llevamos a la práctica, cómo se ejecuta esto, porque ahí se ven los resultados. Los resultados se van a ver en la misma práctica. Otro capítulo que trata el libro es sobre los hábitos que tenemos, los hábitos, esos hábitos y rutinas que muchas veces nos esclavizan, que nos marcan el paso, que no nos dejan a veces descubrir horizontes nuevos. Y discuto, si analizo en el libro, de qué forma han surgido estos hábitos, que muchas veces hasta nos esclavizan. Doy algunos ejemplos de la literatura, tanto literatura universal como también en nuestras propias escrituras, de cómo hábitos se pueden transformar en cadenas, y muchas veces cadenas irrompibles, moldes, molduras, que se petrifican con el tiempo y hacen que vivamos una vida sin movimiento, una vida estática, robotizando nuestras vidas. Entonces, eso es vivir con minúscula.
si es que se puede hablar de vivir, si sos un robot o sos una persona. Entonces, el desafío de este libro es cómo transformarte en persona, cómo convertirte en persona, rompiendo hábitos, cambiando de hábitos, adquiriendo otro tipo de mentalidad, elevando tu nivel de conciencia. Porque ese es el punto principal, yo diría, es el leitmotiv del libro. Cómo elevar el nivel de conciencia. De una conciencia básica, una conciencia robótica, para una conciencia más elevada, una conciencia desarrollada. Otro tema que trabajo en el libro a nivel de emociones, en el plano emocional, es la ira, es el enojo, que muchas veces también nos provoca muchos problemas en la vida y hacen que nuestra vida no sea feliz. Nos amargan la vida, la ira, la furia, sensaciones de enojo, de enfado. Entonces, yo trato en el libro cuáles son las raíces psicológicas de ese enojo y de qué forma nosotros podemos transformar ese sentimiento de enojo, que muchas veces es justificado, otras no, pero de cualquier forma todo el mundo está de acuerdo que al final no es un sentimiento productivo y puede ser altamente perjudicial. ¿Cómo transformar ese enojo, ese potencial, en un elemento positivo? Un capítulo importante del libro, siguiendo con la temática, es el tema de los miedos y temores frente a las cosas que ocurren en nuestra vida, temores existenciales. ¿Qué pasa, Fer? No, nada. El miedo es un sentimiento natural que nos acompaña desde siempre, que nos acompaña desde el nacimiento y muchas veces se transforma en un impedimento que nos inhibe, que nos bloquea. Por supuesto, el miedo es algo positivo en el sentido que nos advierte frente a un peligro. Si nos va a atacar un oso en el medio de un campamento, hay un mecanismo natural del ser humano a escaparse. El miedo nos lleva, nos mueve a adoptar una actitud de escape, o de enfrentar o de escapar. Pero el miedo que yo trato en el libro, ese es el miedo negativo, el miedo irracional. Esos miedos que, por ejemplo, nos limitan el horizonte, no nos dejan crecer, no nos permiten despegar. El miedo a lo que puede pasar mañana, miedos irracionales, por ejemplo, a perder cosas que sabemos que no van a suceder, etc. También hay tips, digamos, de confrontar situaciones de crisis o de miedo, ese miedo que puede llegar hasta paralizar. Hoy por hoy, en el contexto que estamos viviendo, de pandemia, de COVID-19, ¿quién no tiene miedo? ¿Quién no está asaltado por temores, y que son en este caso muy fundados, y que nos lleva a nosotros a respetar normas de prevención y normas sanitarias de cuidado, que son muy importantes, porque tienen que ver con la preservación de la vida? Pero no podemos dejar, y esto es una recomendación, digamos así, que obviamente no está en el libro, pero hay que tomar la vida con un sentido de realismo, preocuparnos, pero al mismo tiempo no dejar que ese miedo nos trastorne, y no nos deje hacer las cosas que queremos hacer, sobre todo vivir el presente. Tenemos que vivir el aquí y el ahora, y aprovechar ese tiempo para otras cosas que a lo mejor en otro momento no los haríamos. Y gracias a esta circunstancia de encierro, de cuarentena o de aislamiento, de repente podemos buscar alternativas que el día después, cuando esto termine, si Dios quiere, en breve, en poco tiempo, podemos capitalizarlo. Después trato sobre valores que tienen que ver con la ética, tienen que ver con valores éticos. Si la capacidad de compartir, la capacidad de dar, que también hace a una espiritualidad de orden superior. Al final, la persona que vive para sí mismo, que desarrolla una actitud egocéntrica,
obviamente que espiritualmente está limitado, o muchas veces atrofiado. Si tú vivís encerrado dentro de tu persona y te acostumbras a mirar tu propio ombligo, y no ves más allá, no ves al otro, obviamente que la vida se empequeñece y se reduce a una existencia muy limitada. Entonces, lo importante para vivir con mayúscula es tratar de ir al encuentro de los otros y tratar de brindarte, de darte, de crear conexiones significativas y de valor. Eso también tiene que ver con el último capítulo, porque el libro culmina con un estudio sobre la felicidad, un tema hoy en boga en el mundo y en los círculos académicos, especialmente en psicología positiva. ¿Cómo alcanzar un estado de felicidad? Y todo el mundo está de acuerdo, o sea, hay un consenso entre los investigadores de que la felicidad tiene que ver más con conexiones y con contactos, digamos así, y vinculaciones de valor, que agreguen significado y sentimiento a tus relaciones. Así que este es el libro en síntesis, es decir, es una breve síntesis de algunos capítulos. Trato temas como la generosidad, la bondad, el perdón, que de últimas, si tengo que resumirlo en una palabra, este libro de alguna forma traduce lo que sería hoy por hoy cómo desarrollar o cultivar una inteligencia integral. Que no sea simplemente una inteligencia, llamémosle, de la mente, como para resolver problemas, sino también una inteligencia emocional, mejorar la calidad de nuestras relaciones, la calidad de nuestras conexiones e interacciones con la gente, con el mundo, con la gente que nos rodea, en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, temas de autoestima, cómo aprender a no juzgarnos, a no hiperjuzgarnos, a no criticarnos tanto, y tampoco a criticar tanto a los demás, sino que adoptar una actitud más de explorador, más de descubridor de nuevos continentes. Ese sería el desafío. Y también inteligencia, en día hay autores que hablan de inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual se suma a las otras, yo diría que de alguna forma también las integra, es un poco una fuente de guía para las otras inteligencias, y es la que nos ayuda a buscar un norte en nuestra vida. Vivir para un propósito. Es un poco la vida con mayúscula nos dice que nosotros estamos llamados a trascender, no meramente a existir, sino a trascender, a encontrar un propósito superior, un sentido en nuestra vida. Y cada cual la va a encontrar en su propia vida personal, en su devenir, en sus aventuras de vida. Y este libro, creo que mi intención es que sea una pequeña contribución para que cada uno pueda encontrar algunas claves de significado de cómo llegar y desarrollar una vida más plena, más feliz, y sobre todo más inteligente en cuanto al plano de la espiritualidad y de la existencia, una existencia que sea una existencia radiante, una existencia como Dios manda. Vivir con mayúscula es mi invitación, es mi deseo que lo puedan compartir, y que me gustaría escuchar también vuestra respuesta y vuestro feedback. El libro está online, se puede conseguir en Amazon, o si ustedes quieren también se pueden comunicar conmigo, que con mucho gusto lo pondré a vuestra disposición. Gracias, Daniel, por ese... Gracias a ti por presentarme. Yo sé que hoy no es tu mejor día, pero gracias a Dios pudimos mantener nuestra conversación. Eso, y espero para los que están ahora mirando con nosotros, espero que tienen preguntas. Ya contestaste uno que yo tenía, que era la tapa del libro, y ya lo explicaste, pero sé que hay una diferencia entre un laberinto y un maze, que no sé cómo lo dice en el español, pero... Bueno, en realidad creo, mira, yo no...
Creo que en español no tenemos ese doble significado. O sea, lo llamamos laberinto los dos. En el laberinto que yo hablo, es decir, el labyrinth en inglés, es esta figura de las catedrales antiguas, es decir, que hoy por hoy se utilizan como ejercicio, como caminata. Es una caminata favorita mía, al terminar el día, antes de la puesta del sol, hacer esa caminata alrededor del laberinto. En el laberinto la diferencia está que en un laberinto común, cuando tú decís laberinto, te puedes perder, no encontrar la salida. Mientras que en este laberinto es justamente para seguir adelante, no te puedes perder. Todos los caminos te llevan a Roma, digamos, o a Jerusalén en este caso. Es decir, todos los caminos llevan hasta el centro, y todo depende con a qué ritmo caminas, cuál es tu tempo, cuál es tu velocidad o el carácter de tu caminata. Supongo que eso es ¿cómo se dice? Misconception, no sé cómo decirlo, pero que todos tenemos que llegar al mismo lugar, en el mismo momento y con la misma rapidez. Pero como dices, no es así. Tenemos que respetar eso y dejar que cada persona sigue su camino, supongo. Es verdad, cada uno sigue su camino, cada uno tiene su tiempo, y se toma y hace en ese camino, cada uno hace lo que quiere también. Tú puedes cantar, puedes rezar, puedes silbar, o simplemente observar silencio. Hay quienes lo hacen con alguien al lado, ¿no es cierto?, de a dos, etcétera, o van en grupo, digamos, le dan un carácter más social, pero de cualquier forma, en esencia, es un ejercicio espiritual. Está probado, si ustedes chequean los resultados médicos, científicos, está probado que eso ayuda al funcionamiento del organismo, reduce el estrés, etcétera, etcétera. Tiene beneficios complementarios. De paso, yo en el libro, y eso no lo aclaré en la charla de presentación, es decir, obviamente que también, más allá, digamos, de la psicología y todos los estudios en teología y filosofía, hoy por hoy también han habido descubrimientos muy importantes de las neurociencias, que hablan interesantemente de las ventajas de cierto tipo de actitudes en cuanto a la regeneración del cerebro y de nuevas neuronas que sigue produciendo nuestro cerebro, y producen nuevas sinapsis. Es decir, que nosotros podemos renovarnos todos los días. Y este tipo de cosas favorecen ese proceso de rejuvenecimiento. Parece mentira lo que estoy diciendo, pero no son conclusiones mías. Las neurociencias ahora están revelando cosas fantásticas, de cómo, por ejemplo, el ser generoso no solamente es bueno porque es bueno, éticamente elogiable, encomiable, sino porque también te hace bien, tiene resultados buenos, positivos, es bueno para tu salud, y no tiene consecuencias colaterales. Eso. Y, ¿sabes? Estaba escuchando porque veo que o todo es claro o no tienen preguntas, pero quería que me daras un tip cómo andar con el cambio. Como dijiste, tenemos el COVID-19, muchas cosas han cambiado y van cambiando, y quizás hay personas que dicen, pues, no voy al taller, pero quizás les puede dar un tip cómo comenzar el cambio, cambiar su mente, cambiar su actitud. Porque el cambio es algo que no gustamos, que no nos gusta, que nos da mucho discomfort, no puedo encontrar la palabra ahora, y eso trae miedo. Incomodidad, el cambio siempre todo cambio es incómodo, es molesto. Es decir, una vez que nos habituamos a algo, justamente nos obliga a quedarnos quietos y a gusto en lo que se llama el comfort zone, el área de confort. Es un área cómoda, digamos, ahí no hay problemas. Mientras que si nos animamos a ir más allá de ese área, es ahí donde está el crecimiento. Si ponemos si no hacemos cambios, que a veces se imponen y son necesarios, y el miedo nos paraliza, ¿no es cierto?
Quiero agradecer a todas las personas que han entrado en el Zoom webinar con nosotros para ver la presentación sobre vivir una vida con excelencia. Les quiero preguntar para ir a nuestra página web, que es www.ua.awe, para ver los talleres que vamos a tener con el rabino Daniel Krepper. La semana que viene vamos a tener estas presentaciones en inglés, Living Fully, y el 15 y 16 de julio tenemos dos talleres, 25 florines por taller, uno en inglés, uno en español, donde pueden ir más profundo en vivir una vida en mayúscula, y donde vamos a ser muchos más prácticos en nuestros ejercicios. De la Universidad de Aruba, quiero agradecerles por su tiempo, por estar con nosotros, y espero poder verlos muy pronto en un otro Zoom presentación aquí con el Center for Lifelong Learning. Que tengan un buen día. Muchas gracias.